Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces en esta cuarto encontro, sería nuestra tercera aula teórica de las teorías de la comunicación 1. Tomara que estemos avanzando, que estén entendiendo. Yo sé que no es una dinámica muy fácil esta de hacer en redes, mas saiban, como sempre, que eu estou à disposição para poder tirar dúvidas, responder perguntas, e como vocês sabem, também temos coordinado ya los encontros síncronos, que van a ser 4 en este semestre, en los cuales, além de vocês entrar en contacto conmigo vía email durante toda la semana, a cada 15 días vamos a hacer lives para poder de forma interactiva, en vivo, tirar todos los tipos de preguntas que tiverem, dúvidas con las actividades, y claro, a gente se ver un poco el rostro, que lo más importante también mantener un vínculo más presencial o semipresencial. Bom pessoal, feito esse esclarecimento, en esta aula, tercera aula teórica, cuarto encontro, como decía, voy a abordar duas escolas muy importantes, y estas escolas inician, de acuerdo a nuestro contenido programático, sería el conjunto de teorías de la comunicación de orden mediática, ¿sí? Se lembran que la aula pasada teórica eu abordei la escuela de Chicago y la escuela de Palo Alto, que eran escuelas que habíamos dividido con un apellido que era de la orden comunicativa, ¿sí? Bueno, para una forma de organizar mejor las escuelas, el abordaje y estudio de las escuelas, las dividimos en de orden comunicacional y de orden mediática. Con la teoría matemática de información, los autores Shannon y Weaver, y con la teoría hipodérmica y el modelo de comunicación de Laswell, la gente inicia esta nueva etapa dentro de la disciplina entrando de lleno en la orden de estudios mediáticos, ¿sí? Antes de comenzar, voy a dividir este encuentro asíncrono, lo voy a dividir en 3 vídeos, en 3 partes, para que fique una mejor comprensión, una mejor organización do conteúdo que voy a pasar en este encuentro. Primero voy a hablar un poco sobre qué significa este concepto de Mass Communication Research, que vamos a ver que todas las escuelas, grande parte de las escuelas de la orden mediática que vamos a ver de aquí para frente, pertenecen o están alocadas dentro de este conjunto de pesquisas, ¿sí? No fue feito, vamos a ver por qué, no fue feito de forma consciente por los autores que formaron parte de este grande conjunto que se llamó Mass Communication Research, o pesquisas o estudios sobre los medios de comunicación de masa, sería la traducción al portugués, y que fue las distintas corrientes que vamos a ver, que inauguramos hoy, como decía anteriormente, con el modelo matemático de la información y con el modelo de comunicación de Laswell y la teoría hipodérmica, ¿sí? Ellos se inician a partir de 1920 y van hasta 1960, todas las escuelas que vamos a ver a continuación. Entonces, en la segundo encuentro teórico, se lembran que yo ya desenvolví la escuela de Chicago y la escuela de Palo Alto. Só para refrescar un poco ese contenido,
en grandes líneas y brevemente, lo que propuñan ambas teorías de comunicación era comprender a la comunicación como un proceso social permanente, un proceso social donde se da la interacción y el interaccionismo simbólico, donde las personas se comunican, donde las personas aprenden qué es la sociedad, aprenden las normas, aprenden los comportamientos, aprendemos las posturas a partir de meu relacionamiento con un otro o con otros, ¿sí? A partir de ese proceso de interacción que ya falei en ese encuentro sobre la Escuela de Chicago y Palo Alto. Muy bien. En realidad de la Escuela de Chicago y Palo Alto no van a pertenecer en ese conjunto de teorías que forman parte de la Mass Communication Research. ¿Qué acontece? Entre los años 1940 y 1960 se va a constituir este conjunto de Mass Communication Research. Lembro nuevamente que significa pesquisas sobre medios de comunicación de masa o medios masivos de comunicación. Entre ese periodo, esos 20 años, de 1940 a 1960, se va a desenvolver un conjunto de estudios, sobre todo en Estados Unidos, que van a marcar prácticamente un predominio total, absoluto, en lo que refiere al campo de los estudios de comunicación. ¿Cierto? Lembren que la Escuela de Chicago Palo Alto ya para 1940 tenía perco bastante fóligo, porque van a surgir justamente estas nuevas teorías que, si bien las anteriores no van a asumir, por algo las estamos estudiando, Chicago y Palo Alto, más van a surgir estas nuevas teorías que van a colocar un foco de atención del estudio de la comunicación desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otro lugar. Este conjunto de estudios norteamericanos, vean que no es ni siquiera de Europa, sino que de Norteamérica, como decía, se denomina con este nombre, que fue los estudios de los medios de comunicación de masa. Espero que hasta aquí vamos claro. Voy a dar una continuidad. Entonces, lo que tenemos que considerar, pessoal, esto es un detalle importante, porque a veces entre los estudiantes de comunicación tanto de jornalismo como de RP, cuando pegan bibliografía o asisten un vídeo o consumen algún contenido sobre estudios de las teorías de comunicación, muchas veces acontece que se cría un grado de confusión, porque vemos que ese concepto de Mass Communication Research aparece constantemente y en realidad no es una teoría de comunicación propiamente dita, como decía, es un conjunto de estudios, es una tradición de estudios que entre los distintos autores van a tener diferencias de enfoque sobre estudiar la comunicación, considerando el funcionamiento de los medios de comunicación de masa. Por medios de comunicación de masa me refiero a un radio, a un cinema, a la TV, o impreso, revistas, cuadriños, me refiero a internet también en este contexto. Mas vamos a ver que si bien existen distintas teorías que van a estar agrupadas en esta nomenclatura, Mass Communication Research, se caracteriza la Mass Communication Research por contar con autores muy diversos, muchos autores, y por abordajes muy variadas. Esa abordaje variada se debe prácticamente pela formación y la tradición académica que va a tener cada autor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que van a existir en este conjunto de teorías autores que van a se formar o proveen de la ingeniería de las comunicaciones y telecomunicaciones,
otros autores van a tener formación en psicología, otros en sociología, y eso va a hacer, como decía anteriormente, que las propuestas de estudio teórico de la comunicación y de los medios de comunicación de masa van a tener resultados diferentes, ¿tá? Ni mejores ni peores, tan solo diferentes, ¿tá? Dentro de este conjunto de teorías, como decía antes, incluimos el esquema de comunicación y la teoría hipodérmica de Laswell, que es lo que vamos a ver en esta aula. Tenemos también un funcionalismo de Laswell, que es el mismo autor, que después, más tarde, unos años después, él iba a desenvolver otra teoría llamada funcionalismo. Tenemos también en ese conjunto o tradición de estudios de la Mass Communication Research, entraría la teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weaver, que también la vamos a ver en este encuentro teórico, junto con la teoría hipodérmica y el modelo de comunicación de Laswell. Funcionalismo lo vamos a ver más para frente. Otra que vamos a ver más para frente, más que forma parte de la Mass Communication Research, es la teoría abordaje da persuasión de Hopland, que Hopland sería el grande referente, más existen otros autores. Otra teoría que vamos a ver, que forma parte de la Mass Communication Research, insisto, es la teoría de los efectos limitados. Y hoy también la teoría de los usos y gratificaciones. Quería aprovechar esta fala para decir que todas estas teorías que estamos viendo aquí en la tela, si ustedes van a hacer el podcast, sea en grupo o individual, pueden escoger cualquiera de estas teorías para hacer su podcast. ¿Está bueno? Esa era un breve paréntesis que quiero hacer para que se entienda la actividad de B. ¿Sí? Entonces, voy a continuar. Lembremos que estas son todas teorías de comunicación que vamos a estudiar separadamente a lo largo de un semestre y que forman parte, todas ellas, de la Mass Communication Research. Bueno, a pesar de que todas esas teorías forman parte de un mismo conjunto, una grande base, que es la Mass Communication Research, yo insisto de repetir, no es porque esté maluco pessoal, sino insisto en repetir este concepto de Mass Communication Research para vos, es para que se vaya afianzando y se va anclando en sus mentes, ¿sí? Para que tengamos clareza. Ahora, interesante que todas esas teorías, si ven, tienen diferencias, tienen enfoques, resultados sobre la comunicación de masa, podemos decir que existen 4 características en común que todas ellas está presente, esas 4 características, o esas características encuéntranse compartilladas. La primera característica que van a compartillar todas ellas, a pesar de sus diferencias de enfoque y de resultados, tiene que ver con la orientación empírica de los estudios. Tiene que ver con la metodología, básicamente, que les van a aplicar. Entonces, todas estas teorías que están acá, esquema de comunicación y la bulia hipodérmica, funcionalismo, la teoría matemática de la comunicación, la teoría de abordaje de la persuasión, teoría de los efectos limitados y usos y gratificaciones, todas ellas privilegian la dimensión cuantitativa. O sea, ¿qué significa cuantitativo a diferencia de cualitativo? Cuantitativo son las pesquisas que tienen como método de referencia de incorporar en ellas un grande número de personas a sus pesquisas. Hoy en día, un ejemplo claro de eso serían los estudios de opinión. Ahora, en la época de elecciones, seguramente ustedes deben recibir un montón de consultas sobre a quién van a votar o cuál es la intención de votación. Entonces, básicamente este tipo de pesquisas, todas ellas que estaban elencadas anteriormente, van a
a tomar un grande conjunto de voluntarios para aplicar sus pesquisas, ¿eh? Y básicamente ese grande número de personas que van a formar parte de los estudios, de las pesquisas, forman parte de sociedades que van a residir en los grandes centros urbanos, ciudades de Estados Unidos que presentan un cordón, por así decir, con bastante desenvolvimiento industrial, son ciudades industrializadas con muchos trabajadores de la industria, y una sociedad masificada que consume en grande medida todos estos medios de comunicación, radio, TV, cinema, impreso, que hasta ese momento existía. En Internet es bastante posterior. Entonces, la orientación empírica de los estudios es una característica que compartillan todas las teorías de comunicación que forman parte de la Communication Research. La segunda característica de estas teorías que forman parte de los estudios de los medios de comunicación de masa se van a dedicar a comprender cuáles son los efectos que cría la media, los medios de comunicación, tanto en los individuos como en las sociedades, ¿sí? Entonces, la Mass Communication Research, todas estas teorías se van a concentrar a comprender cuáles son los efectos de tu funcionamiento de los medios de comunicación, sea a nivel social y a nivel individual. Ahora bien, el estudio de los efectos, ¿qué van a hacer? Primera que está, estudia e investiga a las audiencias. Va a estudiar la relación de la audiencia o del individuo con los medios de comunicación, cómo ellos consumen, qué consumen, o impacto que la media tiene en los comportamientos, las normas, el consumo, los gustos mediáticos de estas personas. Más se van a enfocar, básicamente todas ellas, a estudiar campañas políticas. Por eso decía anteriormente que ustedes son consultados ahora en esta previa elección que va a acontecer ahora el día domingo, fin de semana, sobre cuál es la intención de voto de ustedes. Más así, vean cómo ya en los años 40 del século pasado ya existía una preocupación por parte de los estudios de comunicación del impacto que papel juega la media en las campañas políticas y las publicidades o propagandas, ¿cierto? Y eso vamos a ver por qué después se da en esos campos fundamentalmente. Otra cuestión que, además de estudiar los efectos, es que todas estas teorías que forman parte de la Mass Communication Research son estudios que están voltados prioritariamente para la comunicación mediática. ¿Qué significa esto? Que todas estas escuelas que vamos a ver de aquí para frente no van a estudiar los procesos de comunicación como si estudiaban la escuela de Chicago y la escuela de Palo Alto, que era básicamente conocer y estudiar la comunicación humana. Aquí todas estas escuelas, como segunda característica, van a estudiar prioritariamente la comunicación desenvolvida por los medios de comunicación de masa o mass media. Otra tercera característica tiene a ver con lo que yo llamo tiene una orientación, o sea, qué es lo que determina que estudien ciertos asuntos sobre política y publicidad, por ejemplo, ¿no? Ellos van a tener una orientación pragmática, o sea, en los fatos, en sus sazones, que va a ser más política la orientación de por qué estudiar los medios de comunicación de masa do que científica. ¿Esto qué significa, pessoal? Significa que si a gente forma parte de una universidad,
seja de cualquier parte del mundo, en realidad, por buen senso, lo que orienta a los pesquisadores, a todos los profesores, por ejemplo, que formamos parte del UDECOM, es un biais cientificista, o sea, nos interesa llevar adelante una pesquisa en los moldes que están ciencia científica, un modelo de investigación científica, por así decirlo, o una metodología científica. Aquí va a haber más una orientación más política. ¿Y esto es por qué se da así? Porque básicamente los medios de comunicación son fuertes aliados de la gestión gubernamental de un momento y perseveran que utilizando los medios de comunicación de masa es más fácil direccionar las opiniones, las actitudes o la opinión pública das personas, o sea, de controlar, de manipular a través de la media. Entonces, muchas veces estos estudios de estas escuelas de teoría de comunicación van a ser encomendados por partidos políticos, por un poder político de turno, por una prefectura, por un gobierno estadual o un presidente, o por empresas también. Y esas demandas, como decía, estaban orientadas o iniciadas, o sea, a partir del propio Estado político, das fuerzas armadas y das grandes empresas de comunicación de masa. Lembremos que entre los años 40 y 60 va a acontecer un acontecimiento muy relevante que explica por qué esto, por eso es tan importante el contexto, entender el contexto donde surgen estas teorías y se desenvuelven, es que va a acontecer la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que inicia en el año 1939 y va hasta el año 1945. Entonces, como Estados Unidos formó parte fuertemente de ese conflicto, se utilizó a la publicidad y el Estado norteamericano y dentro de las Fuerzas Armadas de realizar estudios para poder identificar cuál era el ánimo de las tropas americanas, de los soldados que estaban participando en un conflicto, de sus familiares, las demandas del Estado, que era por ahí hacer una publicidad al respecto sobre la participación o el mantenimiento de mantenerse en la guerra durante un largo periodo. Entonces eran todos estudios que eran encomendados a estas corrientes para tener pesquisas y poder tomar una determinación, ¿sí? En esta otra característica era que lo que intentaban justamente el poder político, las fuerzas armadas en ese momento y las grandes empresas, ¿sí?, de todo tipo y sobre todo las empresas de comunicación, los grupos mediáticos como la Globo, por ejemplo, la Folia de San Pablo, era comprender cómo funciona la comunicación con el objetivo de optimizar sus resultados. Entonces, para comprender cómo funciona la comunicación, aquí vamos a ver distintos autores que son sociólogos, otros son psicólogos y van a hacer pesquisa experimental, ¿sí? Por eso pegan a gente como cobayas, por así decir, para presentarles contenidos y ver cuál es la reacción a ese tipo de contenidos diferentes que son repasados. Y por último, una otra característica de todas estas teorías de comunicación que vamos a ver de aquí para frente y que forman parte de la Mass Communication Research es que ellas piensan definen un modelo de comunicación o comunicativo unificado, ¿cierto? Un modelo de comunicación comunicativo unificado. Bom, pessoal, para que no fique tan extenso, voy a hacer a partir de acá otro vídeo para ya entrar de lleno en la teoría matemática de información, los autores Shannon y Weaver.